Y nosotros intentamos saber sus 10 verdades y él vino siempre. Es un ministro sumamente preparado, le gusta tener la información contundente y correspondiente. No le gusta que lo agarren así distraído o mal preparado, porque pareciera ser que así encara su vida de todos los días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Lindo estar acá. La primera vez que estoy así, solo con vos. Bueno, bienvenido y se aprecia. Decía antes de empezar que su hijo le había preguntado, papá, ¿qué pasa si no vas? Y le dije, me parece que queda mal, ¿no? No puedo abandonar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando de trabajo y lo voy a poner en contexto, porque esta semana política, donde Lilita Carrió tuvo nuevamente un enorme protagonismo, habló de determinadas cuestiones que la desvinculan de este proyecto de gobierno, ¿no? O le hacen ruido o sienten que son una amenaza. Y una de ellas tiene que ver con la ley de antimonopólica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay vigente? ¿Qué es lo que uno puede esperar? ¿Qué pregunta me haces? Arrancaste ahí. La verdad que no escuché lo que dijo la ley antimonopólico, así que me cuesta responderlo, pero sí, uno de los ejes centrales del gobierno de Mauricio y que fue muy tremendo todo lo que contó Claudio, Jacqueline al principio, es un país donde no existan más los privilegios para nadie. Nosotros vivimos en un país donde durante años las personas que estaban más cerca de estos círculos de poder, y ahí lo veíamos, del gobernador, de este, aquello, lo otro, acumulaban una serie enorme de privilegios, muchos de ellos al borde de la ley o fuera de la ley. Y así tenemos a jueces, a políticos, a empresarios, a policías, a sindicalistas, a barras bravas de fútbol. Y este es uno de los cambios más profundos, Dolores, que trajo Mauricio Macri a la política en Argentina, donde desaparecen los privilegios y donde muchos de estos personajes están presos y donde en muchísimos sectores ya hay un organismo que defiende la competencia, un organismo que trabaja ordenando todos estos sectores donde se generan situaciones monopólicas, que actúa profundamente, que ha dictaminado ya muchas cosas, como el tema de las tarjetas de crédito y temas de los prácticos y un montón de temas más, digamos, hay muchos, no me los acuerdo todos, que de situaciones que antes no existían. Y yo creo que esto es muy importante, porque un país, para que todos nos sintamos libres, por un lado, para que no estemos amenazados por el patoterismo, por esas situaciones del que tiene más fuerza, te pasa por arriba. O te para el país. Sí, o te para el país, pero digamos, ese es el caso extremo. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el día a día, cuando hay un tipo que sea sindicalista, sea juez, sea policía, tiene ese lugar de poder y está... También te para el país. Ya sé, pero digo, está en contra de la ley. Digo, vos, persona, individuo, estás totalmente indefenso. Digo, la que vemos en los diarios es quien te para el país. Pero el problema más grave no es ese. El problema más grave es el día a día. Es el pequeño empresario que tiene 2 camiones, que viene un sindicalista y lo aprieta y tiene que transar con ese tipo, porque si no tiene que cerrar su laburo. Hablamos también de las licitaciones y es importante que en un área que manejás que aborda mucho de esto, donde está obviamente la obra pública, que es mucha plata, y tanto hemos hablado al respecto de esto en estos últimos meses, donde pareciera ser que hasta ahora no hubo límite, donde esto era elegido al azar y el que convenía más, el que daba más retorno, el que tenía una mayor conveniencia estaba. A lo largo de estos años, desde tu lugar, quisiste impulsar y mostrar en la opinión pública que esto en la Argentina había cambiado. ¿Hasta qué punto cambió si seguimos teniendo las mismas empresas a cargo de las diferentes obras públicas más importantes de nuestro país? 100% cambió. Yo lo decía la otra vez, en un grupo de 600 personas que trabajan en el Ministerio de Transporte, que nos juntamos para contarles todo lo que hicimos en este tiempo y que todos tomen perspectiva del tremendo trabajo que hicieron y para agradecer. Y yo les decía,
me decían que era imposible romper la cartelización de la obra pública en Argentina, y nosotros lo hicimos desde el primer día, de la primera licitación. Y lo que demostramos, y que lo que demostró Mauricio Macri, porque también insisto en esto, toda esta pelea que fuimos haciendo contra la cartelización, contra ciertas prácticas en las licitaciones de obra pública, las pudimos hacer nosotros como equipo, por la convicción que tenía y que tiene Mauricio Macri de dar estas peleas, que nunca se dieron en Argentina, Dolores. Nunca nadie fue de fondo a pelear contra la corrupción. Por eso nunca hubo presos en Argentina y por eso vivimos en un país con una impunidad tremenda. Nosotros, con las mismas leyes, hicimos algunos cambios. Por ejemplo, que los pliegos son los requisitos de una licitación. Se escucha gente que seguramente muchos tecnicismos no lo conoce, que vos para licitar algo tenés que leer cómo son los requisitos, entonces en función de eso decís esto vale 100, 1000 o 10.000. Esos pliegos antes se vendían, entonces había un funcionario que sabía qué empresas participaban. Y las empresas sabían quiénes habían comprado los pliegos. Entonces, por ahí lo compraron 4, se hablaban entre los 4 y decían, che, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Yo la gano y reparto entre todos ustedes. O un funcionario llamaba y hacía eso. Los pliegos del primer día son gratis. No solo son gratis, sino que están en internet y en cualquier licitación lo podés bajar vos, los chicos que nos están filmando o la señora que nos está escuchando. A ver, un punto acá, importante, porque en casa están diciendo, bueno, muy bien, ahora estas licitaciones fueron abiertas, no hubo negociación aparente en el medio, pero siguen siendo las mismas empresas. Entonces la pregunta es, ¿el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, no sabía previamente de que estas empresas estaban aparentemente involucradas en esta negociación previa, manchadas de corrupción por haber pactado, por haber pagado sobornos al gobierno anterior? Y por ende no hay una decisión por parte del gobierno y del Estado a apartar a aquellas empresas. El problema es muy profundo. Argentina ha estado manchada de corrupción. No son las empresas constructoras. Argentina ha estado manchada de corrupción porque hemos tenido gobiernos sumamente corruptos, el cual la explosión de corrupción o el punto máximo de corrupción llega con el kirchnerismo y ahora se está conociendo todas estas verdades, en la cual no era solo el gobierno, era jueces, era sindicalistas. Hoy tenemos muchos sindicalistas presos, el Caballo Suárez, Balcedo, el Pata Medina, y hay un montón más o algunos más, no un montón más que no me acuerdo, que están presos. Estos tipos como el Pata Medina compartían poder con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Scioli, estaba íntimamente relacionado y ligado con el Pata Medina. Entonces, frente a esto, ¿nuestra responsabilidad cuál es? Nosotros tenemos como gobierno distintas responsabilidades. Primero, cambiar las reglas de juegos. Hoy, la prueba más contundente de que las licitaciones son transparentes son dos, te diría, más allá de un montón de detalles. Uno, que participan muchas empresas, que no gana siempre el mismo, que una licitación la gana uno, la gana otro, la gana empresas locales, empresas extranjeras, empresas que nunca en la vida habían ganado licitaciones en el gobierno nacional. Por lo tanto, no es tan así que las empresas son las mismas, ¿eh? Hay muchísimas empresas nuevas que no participaban en licitaciones porque no podían en algún caso, porque estaban cerradas y no podían participar empresas extranjeras o lo que fuese. El segundo es que hoy una autopista en Argentina vale la mitad de lo que valía en el 2015. Yo tuve un intercambio con Rossi en el congreso que fui por las PPP hace unas semanas y dijo algunas cosas para mí carentes de sentido. Pero le dije, ¿no se preguntan cómo puede ser que ahora valga la mitad una autopista que antes? Digo, esto es información, no es percepción. Digo, la verdad es que yo me preguntaría, ¿qué pasó? ¿O qué hice mal? ¿Qué hice mal? Que hoy una autopista vale $2,5 millones y antes valía $5 millones y hay autopistas que se han llegado a pagar $8 millones el kilómetro. Entre otras cosas, porque tampoco había, el dinero no estaba puesto donde correspondía para reponer, para controlar, para hacer que las empresas que tenían a cargo, por ejemplo, los servicios públicos funcionaran como corresponde. Y la siguiente pregunta tiene que ver con ¿En qué número estamos de pregunta?
no importa. Sí, eran 10, me dijiste. La condena de la tragedia de Once, que de alguna manera representa la desidia, esta corrupción que mata, y que mató, literalmente. ¿Qué percepción como ciudadano y como ministro de esto? Que lo dijiste vos, la corrupción mata y mató sistemáticamente, porque Once es una de las grandes tragedias de nuestra historia, totalmente evitable, en la cual un gobierno se dedicó a hacer un festival de subsidios y a no invertir nada en un sistema ferroviario que es de lo más grande que existe en el mundo en las áreas metropolitanas, donde millones de personas viajan y podría haber pasado 3 días antes, 3 días después, y son esas loterías de que le tocó a una persona, una familia, que se destrozaron esas familias con la impotencia que eso genera, y que por suerte una justicia ha actuado y hay responsables. Pero sí, en la autopista de la Ruta 8, recién hablaba con Claudio Jacqueline de esto afuera cuando salió, entre Buenos Aires y Pergamino, son 180 kilómetros. Es una obra que se hace en 4, 5 años. En el 2006 la anunció el kirchnerismo, que le iba a terminar en el 2010. En el 2010 no había nada. En el 2010 nuevamente la anunció que le iba a terminar en el 2014. En el 2014 no había nada. Y nosotros llegamos en el 2015, había 10 kilómetros hechos. En el 2015, en el kilómetro 144, donde 2 veces tendría que haber estado terminada la autopista, porque ya habían pasado 10 años, una familia que podría ser la mía, lamentablemente, o la de cualquiera que nos escuchan, venía a la costa, el papá, la mamá y los 3 hijos, de 11 el más grande, de 13 el más chiquito, chocaron con un camión y murieron los 5, en ese momento. Y eso también fue la corrupción que mataba. Y la realidad es que hemos perdido miles de vidas de esa forma. Y la corrupción también mata o te mata en vida cuando un funcionario iba a buscar $3 millones de una coima y había una persona que espera el gas, el agua o la cloaca. Un empresario hace la misma ruta una y otra vez. Doy el ejemplo de la ruta provincial número 6, una y otra vez. Y cuando se termina, se vuelve a romper para volver a empezar. No vamos a hablar de esto porque tenemos... Sin responsables. Sin responsabilidad, sin señalamiento, sin castigo a esa empresa que se hace cargo de una licitación y que no hace nada al respecto. Es absolutamente patético. Todavía tenemos tanto por recorrer en este sentido. Escuché por lo bajo en algún momento de mi vida que para estar en la política hay que saber bailar, y lo escuché de un señor que se llama Guillermo Dietrich, y que hay veces que hay que saber meterse en el barro. Yo pensé que decías bailar en serio. Bailar, y bailar, y hay que tener cintura para acomodarse, para adaptarse, para recibir malas y buenas noticias. El viernes es la fiesta de egresado de mi hijo más grande. Y yo, ¿sabes bailar? Yo voy al turno de 3 a 6 de la mañana. Nos dividimos los padres en turnos para estar. Y yo le dije a mi hijo que me voy a meter ahí en el medio a bailar. Y el más chico normalmente me dice, papá, no puede ser ese papelón. Por favor, le decimos a los jóvenes no van a entender lo que estás haciendo. Al padre que no. Bueno, volviendo a la pregunta. ¿Es así? Yo creo, a ver, si hablamos desde el punto de vista de la corrupción, viste el lenguaje de las computadoras que se llama binario, que es 0-1, que es una combinación. Para mí esto es 0-1, no hay un poquitito. Es la única forma de cambiar el país es con honestidad total. Si bailar es adaptarse a una conversación con múltiples actores, con múltiples necesidades de esos actores. Por decirte un ejemplo, el Metrobús de la 9 de julio, que están los ecologistas, están los taxistas, los colectiveros, los vecinos, los peatones, los de las cuestiones históricas. Y ahí tenés que tener capacidad de articular con cada uno de esos actores, la política también y la oposición, para darle respuestas, porque muchos tienen inquietudes muy válidas, y tratar de manejar aquellos que te ponen palos en la rueda, por ejemplo, con el aeropuerto del Palomar también, que vivimos durante este año. Y vuelvo a algo quizás más visceral, más personal. Cuando hablo de lo peor de la política, muchas veces incluye al que está al lado, al que supuestamente está
embarcado en el mismo proyecto político y tiene los mismos intereses, pero por alguna circunstancia no le gusta que te vaya del todo bien, no le gusta que seas lo suficiente protagonista. Mira, si vos no perdés tu foco para qué estás acá, y que es para mejorar la vida de la gente, y que tu mirada está en el otro, y no en vos, tenés muchas más probabilidades que el poder no te coopte, sí, y que todas esas cosas no te afecten. Y yo creo que ese es un ejercicio constante. Mucho también en esta línea está lo de las operaciones de la política, ¿no? ¿Existen? Sí, obviamente que existen, pero la realidad es que si vos sos indiferente a eso, para uno no existen. Yo creo pero por más de que no existan o no las sientas, te pueden llevar puesto. Si haces las cosas bien, difícilmente. La cuestión es, el problema es cuando vos te traicionás a vos mismo y te convertís en lo que no querés ser porque en el sistema supuestamente tenés que actuar así para sobrevivir. Yo muchas veces me han dicho que soy muy naif o ingenuo. Yo entré en la política hace 9 años. Tengo una forma de actuar que la que actué toda mi vida. No estoy nunca enganchado en ninguna de esas cosas y la verdad que siento que me ha ido relativamente bien en la política, más allá que tengo un montón para aprender. Siento, no sé por qué, que te emocionas cuando decís esto. Son cosas personales y es un esfuerzo emocional la política, porque también es un esfuerzo emocional tener responsabilidades tan grandes. Yo muchas veces pienso cómo a veces un montón de decisiones importantes me pesan, problemas gigantes, situaciones de la gente con la que te encontrás que muchas veces no tenés respuesta. Y lo que es eso siendo presidente, ¿no? Esa responsabilidad, viéndolo en Mauricio, de cómo llevar eso. Pero yo creo lo mismo, que el desafío es que esa realidad no te cambie a vos, o si te cambia, te transforme positivamente en la mirada del otro, en entender para qué estás y que podés resolverle a una persona que viaje mejor en colectivo haciendo un metrobús, por ejemplo. ¿Existe un proyecto político sin corrupción? 100%, el de Cambiemos. ¿Qué te desequilibra? ¿Qué me desequilibra? Me ha desequilibrado mucho la impotencia de la injusticia, y por eso estoy acá sentado hoy. Si no, hubiese seguido en el mundo privado. Digamos, desde chico, crecientemente, las situaciones injustas del poderoso pisando la cabeza al débil me ha revelado. Y en un momento de mi vida dije... Pudiendo ocupar el lugar del poderoso. Creo que desde un lugar de poder, con el poder bien entendido. Hay un libro muy bueno que acabo de terminar de leer que se llama La paradoja del poder, que cuenta que el poder te lo dan los otros, no es solo que tenés vos, y te lo dan los otros cuando vos haces algo por ellos. Que esto es un papá con sus hijos en la relación de pareja, o en la política, o una persona que es jefe de 10 personas. Siempre, en todas nuestras relaciones hay relaciones de poder. Cuando vos recibís el poder de los otros, porque le das a los otros, pero ese poder te termina haciendo que vos te vuelvas narcisista y te mires solo vos mismo, dejas de mirar al otro, y ahí la paradoja del poder es que lo que te lleva a tener poder es lo que te destruye. El Puerto de La Plata, la Nata hizo una investigación hace una semana respecto a este tema. ¿Qué es? ¿Qué pasa? El Puerto de La Plata tiene distintos aspectos. Una es la cara de la desidia. No vi el informe. Es un puerto que está inoperante y que tiene una inversión millonaria, que es una cosa que como que se repite, ¿no? La realidad es que Scioli acordó con quienes iban a hacer ese puerto hacer unas obras que nunca hizo. Nosotros estamos en el proceso de hacer esas obras con las restricciones financieras del caso. Es otro de los grandes problemas que recibimos, sin ningún tipo de planificación, y se va a resolver, más allá de que después el Puerto de La Plata tiene sus desafíos, ese puerto, de recibir su carga, porque no es que no llegan, un camión no puede llegar, sino que necesita una infraestructura mejor y que estamos trabajando para resolverla. ¿Lo peor ya pasó? Si lo peor es esa Argentina corrupta, esa Argentina
sin separación de poderes, esa Argentina donde no había libertad de prensa, esa Argentina donde se respetaban las instituciones, donde en el Congreso no se discutían las cosas. 100% lo peor ya pasó, y creo que ya pasó para siempre. Creo que los argentinos hemos superado esta situación en una elección democrática en el 2015, donde se eligió algo totalmente distinto. Sí, estamos hablando ¿Y desde la cotidianeidad? De economía, que muchas veces es toda la conversación pasa por ahí, con razón, porque nos impacta mucho en la vida de todos nosotros. Yo creo que estamos saliendo de los meses más duros de la crisis, o que estamos transitando esos meses, y el año que viene vamos a tener un año mucho mejor. Un año que viene con elecciones, con Mauricio Macri como candidato. Sí, 100%. ¿Y con Dietrich en qué lugar? Trabajando todos los días, que es lo que... De las pocas o algunas cosas que sé hacer, y trabajando todos, si bien no tengo duda, y así lo ha manifestado Mauricio, que va a ser candidato. Hoy la discusión nuestra de todos los días de trabajo, tenemos 3 veces por semana reunión de gabinete. A ver, todos los funcionarios de gobierno que han pasado por aquí, y yo les he hecho esta pregunta, me han dicho: donde Mauricio Macri me necesite. No, yo te digo dónde me gustaría estar. A ver. A mí me gustaría seguir haciendo lo mismo 4 años más. Y haber hecho 8 años, haberlo hecho casi 7 años en la ciudad, la responsabilidad de transporte, que la verdad que creo que dejamos una linda huella, y desde ver una ciudad llena de bicicletas es algo que a mí me emociona, porque en algún momento no había una bicicleta, o con metrobuses que se viaja mucho mejor, un montón de cosas que hicimos de transformaciones en la ciudad, que las siguió Horacio y las ha ido mejorando también. Tener 8 años la posibilidad de poder tener un impacto profundo en el transporte, que impacta en la vida de todos nosotros, que puede impactar de una forma negativa, como hablamos antes, o de una forma muy positiva. O sea que ese desequilibrio tiene nafta para 4 años más. Creo que sí, pero es bueno eso, porque uno lo que a veces se pregunta es, bueno, tengo la energía, la tengo que ir encontrando. Yo por suerte la encuentro mucho en un oasis que tengo, que es una formulita que tengo, que llego a mi casa a veces a las 7 de la tarde, a las 7 difícilmente, a veces a las 8, 8 y media, 9, 10, o a las 11 de la noche, y ahí, viste, como llego con la batería baja del celular mío personal, y abrazo a mis hijos, a mi mujer, me lleno de batería, y al otro día salgo. ¿Hacia dónde vamos? En una frase. Es difícil en una frase. En 2. Pero déjame alguna más, y te digo que cerremos los ojos un minuto. Y imaginémonos un país donde tenés el doble de las autopistas. El doble de las autopistas significa que te subís a un auto y haces 300 kilómetros en una autopista. Hoy máximo podés hacer 60 kilómetros. No, podés hacer más en la 9. Una frase. Es un país que se va desarrollando, donde todos los argentinos tenemos oportunidades, y en eso el transporte, la logística, tiene un rol muy relevante para las personas en su vida, salvando vidas, para conectarnos más, para la logística, para bajar los costos de la logística, y que podamos tener productos más baratos y que se exporten a más partes del mundo. Todo esto genera empleo. Gracias, Guillermo Dietrich, por haber venido. Gracias a vos. Un placer.